Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Sin duda, ayer teníamos un debate importante para Canarias, la aprobación de la primera ley educativa de este archipiélago, pero el debate de hoy es igual o incluso más importante. Hablamos de un cambio normativo de una ley, la Ley 1/2007, que regula la prestación canaria de inserción después de 6 años de vigencia. Es una ley importantísima porque incide en la vida de las personas, pero además no en la vida de la ciudadanía en su conjunto, sino en la vida, en el día a día y en la dignidad de las personas más vulnerables, de las personas más azotadas por esta crisis. Una prestación que, ya se ha dicho, pretende conseguir la inserción social, económica y laboral de las personas con mayores dificultades para esa integración y que se encuentran, por tanto, en una mayor desigualdad respecto a otras. Este objetivo lo que pretende es que estas personas accedan a unos niveles aceptables de vida y al pleno ejercicio de sus derechos considerados fundamentales e inalienables. Recordaba antes la señora consejera, y así es, que hace un año, va a ser un año, que se aprobaba la Estrategia Canaria contra la Pobreza y la Exclusión, y ya se recogía ahí la necesidad, la urgencia de cambiar la ley. Tenemos que decirle, señora consejera, que el Gobierno ha tardado un año. Creo que, y por eso ya lo hemos hecho público, que este cambio llega tarde. Lo vamos a apoyar, es necesario este cambio, lo hemos dicho en las comisiones parlamentarias de políticas sociales, hemos presentado multitud de iniciativas, tanto a través de proposiciones no de ley como enmiendas al articulado y a los presupuestos, a las leyes de presupuestos, en la línea de mejorar la atención y los fondos destinados a las familias con menos recursos, pero creemos que un año pues es un retraso que a nosotros nos cuesta entender a qué se debe. En cualquier caso, el Gobierno habla de que el objetivo que persigue con este cambio es ampliar el colectivo destinatario, incorporando a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos suficientes para afrontar sus necesidades más básicas, lo ha dicho usted, la vivienda, la alimentación, etcétera, simplificar el procedimiento administrativo y aumentar la protección de las familias con menores a su cargo. Compartimos los tres objetivos, pero a renglón seguido tengo que decir que nos parecen insuficientes y, si el tiempo me lo permite, es muy poco tiempo, 15 minutos, para profundizar en lo que ha significado esta ley, en sus deficiencias y en las mejoras necesarias en el nuevo marco normativo. Pero lo intentaré. Nosotros creemos que debemos esforzarnos para que esta ley, cuando salga de este Parlamento, sea la ley que efectivamente contribuya a que Canarias camine hacia la senda de una verdadera inclusión social. Ese puede parecer un reto muy difícil si tenemos en cuenta las tasas de pobreza y exclusión que usted hoy planteaba, como que ya no somos la comunidad con mayor nivel de pobreza, pero sí que estamos a la cabeza. No nos consuela. Yo estoy segura que a usted tampoco. No nos consuela porque no estamos en un ranking, hablamos de la vida de la gente y, por tanto, tenemos que trabajar para que el mayor número de ciudadanos canarios y ciudadanas vivan en condiciones dignas. La crisis se ha recrudecido en estos 6 años desde su entrada en vigor y esto nos obliga a hacernos un replanteamiento nuevo. Tal como recoge en el preámbulo de la ley, es una ley que nace para luchar contra la pobreza, pero con una visión que va mucho más allá de la carencia material, que hablamos, usted lo planteaba antes, de erradicar la exclusión social, que no solo supone carencias económicas o de aspectos materiales, sino de las herramientas que le permitan a la persona desarrollar su vida en plenitud, la inserción laboral, la inserción social en su contexto social y también oportunidades culturales. Por tanto, hablamos de un gran objetivo que yo además creo que es un error y creo que esa es una de las causas por la que Canarias en algunos aspectos hemos fracasado en materia de política social. Es un error pensar que eso es una responsabilidad del Departamento de Políticas Sociales. Y yo creo que la aprobación de la Ley Canaria de ayer, donde insistimos en la necesidad de favorecer la igualdad de oportunidades, tiene mucho que ver con el objetivo de erradicar la exclusión. Es un error pensar que este es un objetivo de la consejería de doña Inés Rojas o del titular en cada momento. Es un objetivo de Gobierno, es un objetivo que atraviesa transversal de todos los departamentos y además es un objetivo de todas las administraciones canarias. Y hasta que no entendamos eso,
que yo creo que hay un problema conceptual de no entenderlo. Hasta que no entendamos eso, Canarias tendrá serias dificultades para alcanzar el objetivo que yo creo que todos aspiramos, que no es solo el asistencialista, el dar una ayuda económica, que hay que darla ahora, urge darla, pero tenemos que tener una amplitud de miras más larga y saber que, además de cubrir la emergencia social, tenemos que erradicar las condiciones que generan exclusión social. Usted lo ha dicho, yo no voy a incidir, es una ley que se creó para otro momento, con un gran objetivo, y ahora nos encontramos con unas necesidades distintas, que son las de erradicar esa exclusión, pero también atender a las familias que, aun teniendo herramientas y recursos para poder insertarse sociolaboralmente, están pasando una situación muy dura. La realidad del 2014 es aún peor que en los años anteriores, y solo analizando los indicadores y los distintos documentos oficiales y de diferentes instituciones, escuchando a las ONG, escuchando a los trabajadores de lo social, o simplemente escuchando las quejas de los ciudadanos, mi experiencia como diputada en estos 3 años es que los 2 aspectos que mayor número de quejas y de denuncias han llegado a nuestro grupo en materia de política social y en general ha sido lo que tiene que ver con las ayudas o la prestación por dependencia y la prestación canaria de inserción. Yo creo que no le descubro nada si le digo cuáles son las grandes deficiencias o las grandes debilidades de esta ley. Por un lado, una falta de financiación estable, suficiente para responder a la demanda real. Por otro lado, un exceso de burocracia y problemas en la gestión que provocan retrasos sistemáticos en la llegada de la ayuda. Hablamos de una ley que se inició con unos plazos de 8 meses, 5 más 3, 5 para el Gobierno y 3 para los ayuntamientos. Se cambió y pasó a ser 6 más, sí, al poco tiempo, a través de una disposición en un presupuesto, todavía no en esta legislatura. Se pasó a 6 más 3, 6 para el Gobierno y 3 meses de gestión para los ayuntamientos, 9 meses. Y ahora se plantea un cambio para acortarlo, que a nosotros nos sigue pareciendo, y ya le avanzo, me adelanto, que va a ser una de nuestras enmiendas. Sigue siendo demasiado tiempo para aquellos que no pueden cubrir necesidades básicas como la vivienda o la alimentación, sigue siendo demasiado tiempo esos 5 meses que plantea el Gobierno, y nuestra posición, aunque la vamos a estudiar en profundidad con los colectivos, con los ayuntamientos, yo creo que va a ir en la línea de lo que el propio diputado del Común ha orientado, lo más que puede aguantar una familia que está viviendo situaciones extremas de emergencia social, con el apoyo de aquellos ayuntamientos comprometidos, porque hay otros que no lo están. Son 3 meses. 3, 4 meses a lo sumo. Cáritas también aquí hace una labor fundamental, pero pasado ese tiempo ya la situación se convierte en insostenible y el Gobierno, por tanto, tiene la obligación de acortar los plazos de manera sustancial. Hablaba usted antes de que efectivamente esos indicadores últimos en relación a la tasa de pobreza mejoran, pero siguen siendo inaceptables y escandalosos. El paro sigue sin remitir como todos quisiéramos, y ese número de desempleados canarios y desempleadas que no cobran ningún tipo de prestación económica y que por tanto están en riesgo más tarde o más temprano de caer en la pobreza y en la exclusión sigue siendo escandaloso. Hablamos de 141.978 personas. Hablamos de más de un 50% de los desempleados canarios no tienen ningún tipo de prestación y, por tanto, es fundamental abordar esta realidad. Por cuestión de tiempo no voy a insistir en esto, pero a todo esto hay que añadirle el contexto de recortes sistemáticos tanto por parte del Estado en el plan concertado, en materia de dependencia y en fondos que tienen incidencia en esta realidad canaria. Usted hablaba de que este cambio normativo se basa en una evaluación y en un análisis de la ley. Yo voy a compartir lo que los sectores distintos, desde el diputado del Común, como nombraba, los colegios profesionales de trabajo social, Redescan, la Red en Defensa de los Servicios Sociales, los ayuntamientos y los propios demandantes de la prestación nos han venido a elevar como cuestiones sin resolver, cuestiones a mejorar de esta ley. En primer lugar, no ha cumplido su finalidad, lo tenemos que decir así de claro. No ha facilitado la integración social, ni económica, ni laboral de las personas en situación de exclusión. Y a los datos de exclusión pues nos tenemos que remitir para decir que el objetivo no lo hemos alcanzado, por lo menos de manera en unas tasas deseables.
Además, las medidas establecidas en los programas de actividades de inserción no se han cumplido, no se han ajustado a las circunstancias específicas de las personas incluidas en este tipo de planes de inserción. Y esto tiene mucho que ver con la falta de financiación. Yo no sé si los señores diputados y diputadas saben a qué me refiero cuando hablo de las actividades de inserción. La ley lo que buscaba era una prestación económica que resolviera el día a día, pero acompañar a la persona sin herramientas y sin recursos, acompañar, tutorizar de alguna manera a esas personas para que en un tiempo corto, razonable, pudiera tener elementos para incorporarse a la vida en todas sus dimensiones. Esto requiere personal cualificado, esto requiere trabajadores sociales, esto requiere psicólogos, y esta realidad de personal no se ha dado, entre otras razones porque los ayuntamientos se han visto con la implantación de esta ley y con una crisis sobrevenida que les ha multiplicado por 3 las demandas y los usuarios en los servicios sociales municipales. Y así te lo hacen llegar. Están sobrepasados con una realidad crítica que a veces se han visto sin posibilidades de asumir. Las quejas de los retrasos han sido sistemáticas. Es que ni siquiera se han cumplido esos 9 meses que yo decía antes, que eran demasiado. Hablamos de 1 año y a veces incluso, aunque la resolución esté aprobada, se retrasa la percepción efectiva de la nómina de esos 450, 500 euros que usted planteaba. En cuanto a las competencias y a la financiación, hay que avanzar en esa coordinación con los ayuntamientos para poder resolver estos asuntos. Por tanto, y ya aterrizo en los cambios que propone el Gobierno y que nosotros vamos a cuestionar, nos parece bien las 12 mensualidades, pero estamos rotundamente en contra con la no renovación. El artículo 18, señores diputados y señoras diputadas, hay que recuperarlo, porque no recuperar el artículo 18 significa que vamos a dejar durante 12 meses en el desierto a esas familias que sabemos que no tienen herramientas para insertarse, pero ni siquiera las tenían en el mundo ideal, donde hubiese empleo para todos, menos las van a tener en el mundo real, donde no hay posibilidades de emplearse. Señora consejera, no podemos resolver un problema ampliando la cobertura a esos nuevos beneficiarios y generar otro problema, porque además todo parece indicar, y no lo quiero pensar, que el Gobierno lo que quiere es gastarse lo mismo. Amplío la cobertura, claro, porque esos 12 meses que usted no renueva, señora consejera, no atente a nuestra inteligencia básica, no que tengamos mucha, pero tenemos la básica, el sentido común básico. Entonces, no atente a ella cuando no nos haga hacer pasar por rueda de molino. Es decir, si usted está 12 meses sin renovar la prestación, cuando los datos de los profesionales dicen que un porcentaje altísimo de las personas tienden a renovarse porque lo necesitan, usted se va a ahorrar ese dinero ahí y lo va a emplear en abrir la cobertura. Yo no quiero pensar mal, por eso estoy segura que usted, el Gobierno, va a aceptar recuperar el artículo 18, que es indispensable para no dejar en la cuneta a esas miles de familias, a esas familias que se benefician. Bajan ustedes el importe. Es verdad que reconocen, y lo aplaudimos, es de obligado cumplimiento el cubrir a la infancia. Los datos de UNICEF nos obligaban a eso. Pero también es verdad que ustedes bajan la cuantía porque ya no se cobrará el 76% del IPREM, sino el 72%. Además, me gustaría que nos explicara por qué eliminan el artículo 40, por qué suprimen la Comisión Técnica de Coordinación. Miren, todos los profesionales apuntan a que uno de los fallos de la ley es que esa comisión no funcionó bien. Es una comisión donde están los técnicos del Gobierno, de la Consejería de la Dirección General de Política Social y los técnicos municipales, que son al final los que realmente están gestionando el expediente. Bueno, pues se suprime esa comisión. Es verdad que se elabora una cuestión alternativa, pero me gustaría que nos explicara cuál es el fundamento para eliminar el artículo 40. En cualquier caso y en definitiva, nuestras enmiendas irán en la línea de garantizar la financiación necesaria y suficiente para cumplir el objetivo de la misma, que es doble ahora: evitar la pobreza y que caigan en la exclusión los colectivos de riesgo, pero seguir trabajando para favorecer la inclusión social de aquellos que ya están en situación de exclusión.
Y esa financiación va a conllevar, por tanto, garantizar la financiación a los ayuntamientos. Además, presentaremos una enmienda en la línea de que hay que mejorar la gestión de la PSI para eliminar el exceso de burocracia y también para eso, por tanto, necesitamos más recursos. Recuperar el artículo 18, como he dicho, garantizar la coordinación. Si no es a través de ese artículo 40, tendremos que buscar una fórmula para garantizar que se coordinen los técnicos municipales con los técnicos de la consejería. Y, por último, los plazos, vamos a presentar una enmienda porque los plazos nos parecen excesivos, nos siguen pareciendo excesivos, y que el ampliar los perfiles. Un minuto, doña Carmen. Sí, puede seguir. Decía que también una enmienda a la línea de que el hecho de que ampliemos los perfiles no genere un abandono en los perfiles que ya estaban reconocidos. Eso no lo podemos hacer. En definitiva, la realidad nos demuestra que ni siquiera teniendo buenas leyes, la realidad se cambia de manera. Es decir, que las leyes no van a resolver todos nuestros problemas, porque la Ley 1/2007 yo creo que fue una buena ley. Al final, lo importante es la implementación, ir corrigiendo durante el camino los errores y tener una estabilidad financiera que permita hacer realidad los objetivos que se marcan. Por tanto, podremos mejorar la ley, pero es fundamental que el Gobierno se comprometa con una ficha financiera y con el objetivo de coordinarse con los ayuntamientos y con otras administraciones. Si pudiéramos comprometer en esto, no está en la ley, pero yo creo que el Cabildo algo tendrá que decir, siendo la institución más importante de insular, en relación al objetivo de reducir los niveles de pobreza y avanzar hacia una sociedad canaria pues más inclusiva. Hablábamos ayer de la inclusión y ese es un objetivo de Gobierno y creo que el presidente del Gobierno de Canarias tiene que estar también implicado y todo el Gobierno en esta tarea. Muchas gracias, doña Carmen Hernández.